Ongi etorri, Eusko Ikaskuntzako Lagun. Bienvenidas, bienvenidos todos, amigos de la Sociedad de Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza, en esta jornada tan estival. Estival lo decimos por las fechas en las que nos encontramos y porque evidentemente hoy no podríamos tratar otro tema que no fuera el solsticio de verano. Solsticio de verano, época del año en la cual el Sol, en su movimiento aparente sobre la eclíptica, presenta su mayor alejamiento del ecuador, el punto decimos solsticial del verano. Por lo tanto, en su movimiento aparente alrededor de la Tierra, que efectuándose en el plano de la eclíptica presenta una inclinación con respecto al ecuador, la declinación del Sol es, se nos dice, boreal y además siempre creciente durante la primavera, que empieza hacia el 21 de marzo. Después decrece constantemente durante el verano, que termina hacia el 22 de septiembre, y hacia el 21 de junio, alrededor de estas fechas en las que nos encontramos, la declinación pasa por un máximo, que luego, como hemos dicho, decrece. Pero ese máximo, por el que pasa muy lentamente, sería el punto en el que nos encontramos y donde se marca el solsticio de verano. Para hablar de este tema, de la relación con las hogueras, del punto culminante de la época, del periodo estival, están con nosotros hoy tres especialistas en el tema, tres amigos de la Sociedad de Estudios Vascos, a quienes ya presentamos. Por un lado está con nosotros Juan Garmendia Larrañaga. Ongi etorri, Juan, eskerrik asko. También se encuentran con nosotros Antxon Aguirre Sorondo y Juan Antonio Urbel, a quienes también saludamos. Juan Antonio, eskerrik asko. Y Antxon, eskerrik asko, a ti también. Gracias. Bueno, la primera pregunta que cabría haceros, en este caso Juan Garmendia, iríamos contigo, es la siguiente. Cuando hablamos del solsticio de verano, Juan Garmendia Larrañaga, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo creo que, en pocas palabras, y para que se entienda enseguida esto del solsticio, diría que es cuando la desigualdad entre el día y la noche llega al máximo. Entonces es el momento de los solsticios, cuando la desigualdad entre el día y la noche llega al máximo. Yo creo que se entiende todo el mundo. Y al respecto recuerdo una cosa que decía un señor que murió hace muchos años, era de Tolosa, yo soy de Tolosa, que solía decir, cuando ya pasaba ya San Juan, decía, Negu hacia, ha empezado el invierno. ¿Qué pues? ¿Y por qué ya empezaba a cortar el día? Y para mí, pues ya empezaba el invierno, solía decir, me dio en broma, claro. Sí. Es curioso, Juan Garmendia, que en junio prácticamente todavía parece que el verano está por llegar y el día más largo del año ya lo estamos dejando atrás, a finales de junio, inicios de julio. Sí, no nos damos cuenta, pero es así. ¿Por qué? ¿O es una pregunta un tanto absurda? No, pues por lo que acabo de decir, pasa el solsticio, que es como he dicho antes y voy a repetir, la desigualdad mayor entre el día y la noche, ya al pasar el momento solsticial, pues esto ya vaya declinando, esa desigualdad pues va disminuyendo. Es curioso que tengamos un año dentro del calendario cristiano compuesto tal y como está formado y que el punto solsticial, tanto del verano como del invierno, sí, no sean un referente justo en la mitad del calendario, no sé si me explico, es decir, sí, perfectamente. que no son justo exactamente la mitad del calendario. No. ¿Eso por qué? No, pues se da así. Yo el por qué, pues no le sabría decir a usted. El por qué es eso, pues no, pero el calendario es así. Nosotros tenemos el solsticio de verano, que lo vamos a poner el 22 de junio, y claro, que nosotros nos viene identificado con la festividad de San Juan Bautista, y el invierno, el solsticio de invierno, pues que vamos a ponerlo también el 22 de diciembre, cuando el sol ilumina el polo sur, que es cuando el polo norte. Que es cuando el día, la luz del día es más corta que nunca y la noche la más larga del año. Empieza a adelantar el día a la inversa que en el verano. Ahora nos ocurre al revés. Sí. Preguntaremos por aquí también, Juan Antonio Urbel, solsticio de verano. Al oír este término, ¿qué le viene a Juan Antonio Urbel a la cabeza?
Bueno, yo creo que el solsticio de verano es el otro extremo, eh, el otro extremo del año. El año lo podemos dividir en dos etapas solsticiales, una el solsticio de invierno y otra el solsticio de verano. Ambas dos son simétricas y equidistantes. Y lo que en la primera falta, en la segunda abunda. De manera que ambas épocas son épocas de grandes rituales, que luego ya una vez terminado el solsticio, ya los grandes rituales colectivos eh, prácticamente desaparecen, que eran las fiestas patronales en pueblos y aldeas, etcétera. Pero grandes fiestas colectivas desaparecen hasta Todos los Santos prácticamente, en el cual se empieza ya, Todos los Santos sería un poco el carnaval de invierno, y ahí empieza nuevamente un ciclo que nos llevará hasta la Navidad, de ahí al carnaval, nuevamente solsticio, etcétera. Le preguntábamos antes a Juan Garmendia sobre por qué no coinciden exactamente esos puntos que son referentes a la hora de marcar el punto más largo del día o el punto más largo de la noche de todos los años, o de cada año, para ser más concretos en la forma de utilizar la lengua. Y bueno, ¿cuál sería el porqué, no, de que no coincidan por lo tanto uno con otro? Pues la razón es que tradición muchas veces no coincide con la ciencia, se puede aproximar. Por tanto, las tradiciones marcan épocas del año a las que luego la ciencia pues aplica otro tipo de criterios, y naturalmente pues, se producen estas diferencias. Pero en la división del tiempo y en la memoria, pues las fiestas importantes, fiestas solsticiales, son por un lado el nacimiento de Cristo, y por el otro lado el nacimiento del Bautista, que están en los dos extremos del año. Referencias también evidentemente de esa relación del calendario cristiano y de su pasado con el solsticio, tanto de verano como de invierno. Pero estamos en la época en la que estamos, Antón Aguirre Sorondo, con la misma pregunta con la que iniciábamos esta conversación con el resto de los compatriotas. Solsticio de verano, y Antón Aguirre Sorondo, ¿en qué está pensando? ¿Qué le vino a la cabeza? En principio, la contestación es un poquito larga, en el sentido de que no es, efectivamente vemos el cambio y vemos la cosa, el desarrollo de los hechos, pero hay un antecedente que es muy importante. Es que en un momento determinado el hombre, cuando empezó a interpretar los astros, se dio cuenta de los cambios que había climáticos y los cambios en cuanto a fechas y la posición del sol. En este momento el hombre celebra el cambio, y toda la celebración de cambio, o la humanidad siempre celebra el cambio. Por ejemplo, la mañana de San Juan, por ejemplo, se celebraba el amanecer del día de San Juan, cuando la fiesta se cristianiza con la fiesta de San Juan. Curiosamente, cuando aparecen los relojes, en lugar de celebrar en muchos sitios el amanecer del día de San Juan, se celebra las 00 horas del reloj de la parroquia del día de San Juan, porque había aparecido el reloj y el hombre ya sabía que era a las 00 empezaba, podríamos decir, el nuevo día. Y tienes que hoy en día se celebran en las plazas de determinados sitios a las 12 de diciembre el cambio, y cuando se van a casar, ese dicho cambio se celebra con las despedidas de soltero, y todo cambio el hombre lo celebra siempre. Bueno, pues este cambio antiguamente es lo que celebraban antiguamente también ya desde épocas romanas, se celebraba este cambio solsticial, tanto en uno como en otro. Entonces es el cambio lo que importa. ¿Por qué? Porque tiene dos conceptos: uno que sea protección, que lo que venga nos venga tan bueno o mejor que lo que hemos tenido, y otro de petición a las nuevas cosechas, petición a la nueva caja, petición al nuevo tiempo, petición, etcétera, etcétera. Incluso en Argentina, las famosas rogativas de San Marcos, que era también un antecedente a la primavera que nos venía encima. Realmente, Juan Garmendia Larrañaga, el ser humano siempre ha estado muy relacionado con el cambio y siempre ha buscado ese cambio, pues, en las líneas en las que comentaba también Anchón, ¿no? Que siempre hemos buscado el cambio como seres humanos. Siempre lo
que apuntaban son, pues es así, se ritualiza todo cambio, ¿no? Uno cuando cambia de piso también incluso, ¿verdad? Pues ritualiza el nuevo piso, lo que ha dicho, me parece que la boda, el casamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Todo cambio, pues el hombre procura ritualizar, casi siempre que puede, claro, pues se ha ritualizado. Y eso se ve pues en todas las fiestas. También el mismo carnaval, con las quemas, los gigantes y todo eso, pues también se presta a eso. Dentro de muchas interpretaciones, pues también se presta a esa interpretación. Que pero Juan, todo eso tiene relación, es decir, todas las fiestas, todas las quemas, todos los cambios, todo es uno, ¿no? O sea, todo viene de la misma idea del ser humano, del que le gusta acabar con algo e iniciar otra nueva etapa. Pues sí, claro. Ahora luego, pues, viniéndonos un poco a lo del solsticio de verano, pues yo creo que aquí pues tenemos el fuego, el reino vegetal, y después tenemos el agua, ¿no? Y con el fuego, pues, es el poder vivificante del sol. Todos hemos conocido, bueno, yo al menos también que tengo ya unos cuantos años, cuando se dice, cuando la madre de la criatura cogía el diente de leche y decía, Torizarra, esta caso le brillar, toma el viejo y dame el nuevo, ¿no? Pues es una cosa ya es un poder vivificante del sol. Ahora que también, vivificante también es purificador, ¿sí? También, y eso se ve cuando se salta cuando flamea la hoguera solsticial, ¿no? San Juan Vesperá, Sarna Fuera, San Juan Verde, Astueta, Garizagorde, San Chicua, que está, Sapo, Carro, estoy hablando de memoria quizá de Camar. Viva San Juan Verde, esto de San Chicua, que se ve que es de la zona del norte, es de Oñate, concretamente de Aranzazu, ¿no? San Juan Bautista, Ona Barnea, Gasto Acamporá, Sarna Fuera, siempre pues tiene lo de la purificación, el concepto ese, ¿no? ¿Y ese concepto llega con el buen tiempo y con el verano? ¿O en el solsticio de invierno ocurre otro tanto? Bueno, el solsticio de invierno no ocurre otro tanto, no. El solsticio, además, el fuego, sí, claro, siempre ha habido fuego. Pero claro, por razones obvias, el fuego del solsticio de invierno es un poco más recogido por la climatología, ¿no? Aunque en algunos sitios también se despide el año con fuego público, ¿verdad? Pero Olenzaro, vamos a ver, el mito Olenzaro también siempre es enterrador del fuego. A lo de la chimenea, el fuego y tal. El fuego siempre está presente en las celebraciones importantes del hombre. El problema es que estamos hablando de celebraciones que se convierten en tradición y que con el paso del tiempo igual se van perdiendo. Todos estos elementos a los que tú hacías referencia, Juan, las frases que en cada municipio pueden variar un poquito, ¿todavía se siguen manteniendo o se están perdiendo bastante? Bueno, y Juan Garmin los conoce porque precisamente los ha estudiado. No, lo del fuego pues se conserva, bueno, ha perdido el sentido primigenio, ¿no? De lo que era el fuego para nuestros antepasados, para nuestros lejanos antepasados. Pero el fuego se conserva, ahora, en fin, ya más que nada viene a ser como un elemento folclórico. Pero ya lo del agua se conserva menos, y lo del reino vegetal pues va menos también, ¿no? Ahí pues ahí tendríamos pues las hierbas que se bendicen a la mañana de San Juan, que entre otros varios nombres pues reciben el de Vela Ronac, y claro, las Vela Ronac estas pues sirven pues dentro del cambio, están presentes en el campo de la mitología, están presentes en la medicina popular. Y yo he conocido también, y esto mis queridos amigos que están ahí lo saben, cuando al fallecimiento de una de casa, pues con el agua, después de coger estas hierbas se limpiaba el cadáver. Yo he conocido quien ha practicado esa costumbre, no porque me han dicho y tal, no, ella misma, ¿verdad?, ha practicado esa costumbre. Y luego pues el fuego pues tiene el aspecto de... Bueno, yo primero creo que la fogata solsticial nos recuerda a varios y distintos pueblos que hoy ya de historia, ¿verdad? Más con el culto a esta hoguera, creo que es fácil parir hasta el hecho del difusionismo y la ulterior aculturación, ¿no? Yo creo que el hombre de aquí y de allá está relacionado de parecida manera. Y con el fuego, pues ahora pues se ha descubierto un poco el espíritu de solidaridad de los pueblos, al menos de las comunidades pequeñas o rurales, porque con el fuego, pues en el fuego colaboraban en el encendido muchas familias y en alrededor del fuego se sentaban todos los vecinos o al menos representantes de todas las casas. ¿Y dónde se encendía el fuego? Pues el fuego se ha encendido, bueno, en los centros urbanos de habitat concentrado, pues
en la plaza pública y después en algunos sitios también unas fogatas más pequeñas delante de algunas casas, ¿no? Después la bifurcación de caminos también, para alejar todo, para aventar todo mal, quemar también el colchón del último difunto de casa, y también ha tenido espíritu desafiante, al ver, nosotros hacemos una fogata mayor que los vecinos y tal, pues sí, pues ahí ha habido también, ¿no? Y hay cantos que dicen, Iru aleta castaña de cascaligaré, castaña y ontan sorgini, emengo base corco, y vario vale que torriarí, uno de aquí a dos de ahí, ven si vale, si te atreves. Ha tenido eso también, ¿no? Bueno, desde luego, escuchado, San Antonio Urbel, no cabe decir que el ser humano no es supersticioso, es decir, siempre hay elementos que en comunidad, incluso y no de manera individual, demuestran el tener cierto miedo en relación a varios elementos que le rodean en su vida cotidiana. Miedo, claro, naturalmente. Pero es que el miedo al devenir es una experiencia larga, es una historia de la humanidad. De manera que lo que es el carnaval y lo que es San Juan son fiestas complementarias. Y los seres humanos, las comunidades humanas, lo que han puesto en la plaza pública han sido sus preocupaciones. De manera que aquí lo que pasa es que la antropología contemporánea, 200 años de ilustración, pues han mimetizado el proceso de progreso, de entendido progreso, si también se puede entrecomillar, ¿verdad? El telégrafo, el barco de vapor, aeroplano, tren. Por tanto, si todo esto está en las modernas sociedades industriales, algo de esto ha tenido que buscar también el campesino. Ha buscado la fertilidad, por tanto todo es fertilidad. Pero eso no es así. El campesino busca la fertilidad, ha buscado la fertilidad, ¿quién lo puede negar? Pero ha buscado la fertilidad ahuyentando el mal. O sea, por tanto, lo que ha situado delante en carnavales y en San Juan son sus grandes preocupaciones. Y esto lo constituye en pequeños dramas rurales, como puede ser el carnaval de Ganso o el carnaval suletino, las quemas de gigantes que hablaba Juan hace un momento, pero es que el gigante no del hambre. El gigante es insaciable. Tiene una tripa que va desde la raíz del pelo hasta la uña del pie. Y esto se pasea, se juzga y se mata, se quema. Por tanto, es un conjuro, son dramas conjuratorios que buscan alejar el mal. Y en cuanto al fuego, pues hay que decir algo que debemos matizar, que el fuego es menos y el humo es más. Es decir, que las llamadas hogueras de San Juan, el fuego no ha sido lo primordial. Lo que se ha quemado en las hogueras de San Juan tradicionalmente ha sido más leña verde que otra cosa. No solamente leña verde, sino se han quemado también, por ejemplo, cueros viejos de abarcas de goma, etcétera, todo que producen mal olor. Porque esto nada tiene que ver las hogueras de San Juan con el sol, en principio, sino tiene más que ver con ese alejamiento del mal y de la enfermedad. Males y enfermedades que son portadas siempre por insectos. Y que las hogueras de San Juan, la víspera de la noche de San Juan, buscan la eliminación, el conjuro contra todas esas plagas y epidemias que naturalmente están latentes y contra las cuales las comunidades buscan su protección. De manera que, claro, después de que sucede la hoguera, todo queda purificado. La gente puede andar desnuda o descalza por encima de campos llenos de rocío, etcétera. Pero es porque el conjuro ya ha sido realizado. Es decir, que ya el humo ha alejado. Y tan es así este asunto que, por ejemplo, una hoguera tan interesante como es la de Zaldivia se llama la Marchoa. Un nombre que nos lleva, por ejemplo, al problema que se plantea en las fiestas oficiales con fiestas de moros y cristianos, en el cual está la Marchoa, no sería otro que Alamarcito. Alamar, que es un héroe, un héroe moro, de una vieja canción de gesta, la canción de gesta de Fernando y Alamar, que todavía se hace en fiestas de moros y cristianos de México, ¿no? Y este nombre lo conserva
la hoguera de Zaldivia. De manera que ahí se quema un moro, metafóricamente, por tanto se quema a todo lo que significa mal, todo lo que significa maldad, como absoluto, se quema al otro. Y estos componentes oscilan, como decía antes, entre una escasez. Los insectos en invierno están largados, no existen, y estallarán en San Juan. Por tanto, aquello que no existe en invierno se busca su conjura mediante los planos de carnaval, y cuando ya han estallado, que va a ser en verano, se busca su erradicación mediante el humo de la hoguera, de las hogueras de San Juan. Claro, alrededor luego del humo y de la hoguera, naturalmente que hay toda una serie de componentes sociológicos, como no va a haber, en cualquier acción humana se produce esto. Anchón, después de esta explicación de Juan Antonio, algo más que añadir, compartes la visión de la labor del fuego, en este caso. Quizás apuntaría una serie de elementos curiosos, como por ejemplo que efectivamente yo entrevisté a una serie de herreros y uno de ellos me explicó que él desinfectaba las herramientas no poniendo el metal al fuego, sino pasando por encima del humo que salía del fuego, de la fragua, porque con que le diera el humo a la herramienta era suficiente, por ejemplo. Y creo recordar esto, quizás mi amigo Juan Garmín de la Reñaga podrá explicarlo mejor. Creo recordar que una vez don José Miguel de Barandiarán tenía cerca de su casa donde vivía había un enfermo de la famosa aquella, creo que fue una gripe terrible, año 1914 o lo que sea, y el médico le dijo que pasara enfrente de su casa de aquel señor fumando, y él solía contar que la única vez que fumó era cuando tenía que pasar por aquella casa, se paraba, encendía un cigarro, pasaba y luego tiraba. Creo recordar que la historia era así, según me contó. ¿Eso es así, Juan Garmendia? Yo también le oí a José Miguel, sí. Sí. Entonces el humo es esto. Y es más, en la hoguera de San Juan lo importante era efectivamente que los chavales de las familias cogían unas teas y con esas teas rodeaban con humo todas las propiedades de la casa. Entonces iban por todos los segáis y sogoas y todo con el fuego dándole la vuelta a la casa con el humo. En el humo, por ejemplo, se hacía también una hoguera pequeña dentro de las cuadras, porque con el humo de las albarcas y del humo de los cuernos se espantaba todo mal y entonces las culebras ya no entraban nunca en las cuadras, que ahí viene el famoso que huele a cuerno quemado. Entonces lo que se quemaba. En Deva, por ejemplo, se hace eso mismo con motivo de la festividad de San Pedro. Se quemaban albarcas, se quemaban odres viejos, se quemaban botas de vino, se quemaban, etcétera, etcétera. Pero principalmente, efectivamente, lo importante era el humo. Más que el fuego, indudablemente. Luego, lógicamente, en una sociedad que no tiene luz eléctrica, una sociedad que luego quiere hacer una gaupasa o una chanza, pues tendrá que hacer una hoguera, porque lo demás no hay forma humana. Entonces, bueno, pues ahí con un acordeón o con un chisto y una hoguera, pues continuamos la jornada de la noche, lógicamente. Se puede relacionar también, Juan Garmendia, esa relación del humo, desde la perspectiva y la óptica a la que hacemos referencia, con, por ejemplo, dentro de los lugares sagrados en incienso también. Pues claro. Sí. ¿John? Yo te diría, por ejemplo, que hace 2 veranos estuvimos en Turkmenistán, y en Turkmenistán allá efectivamente todavía estaban los saumerios, y había una mujer, bueno, había varias, pero yo vi una mujer que iba de puesto en puesto por las tiendas donde vendían verduras con una lata donde echaba unos carbones, unas hierbas, y pasaba por encima de los alimentos para que allá no entrara todo mal. Y es más, a mí me hizo también la bendición, como hacía pues a todo el mundo, para que a mí tampoco me entrara ningún mal. Es decir, que no estamos hablando de cosas que han desaparecido, no, son cosas que son universales, Y efectivamente, el incienso, el origen es ese. El incienso no es el origen perfumar, porque en aquel tiempo de la Edad Media el olor de algo estaba mucho más asimilado y asumido que ahora. El olor del incienso era el quitar los malos espíritus. Y por eso hoy en día, cuando hay un funeral, se hace el incienso en cuerpo presente y se le pasa incienso al difunto. Y hoy en día también. Y lo que se echa, por ejemplo, otro caso concreto, para ahuyentar las tormentas, cuando venía tormentas en Euskal Herria se sacaba un capo en la puerta del caserío,
se ponía ya un fuego y se echaban hierbas verdes bendecidas el día de San Juan o el día de Ramos o lo que sea. Pero tenían que echarse además, o sea, hierbas bendecidas que como estaban secas, se echaba también hierba verde para que saldría humo, porque con el humo se rompía la tormenta. Don Antonio, ¿verdad? Sí, esto, en relación con las quemas de pellejos, sobre todo, esas quemas no solamente es para producir humo, que tampoco es el humo lo único que hay. ¿eh? El pellejo de vino, o la bota, es el biotopo del insecto, es el biotopo del mosquito. Los mosquitos mueren en vino, y las moscas también. De manera que, por ejemplo, en el diccionario de María Moliner, se llama mosquito al hombre que frecuenta mucho la taberna. Pero en el espacio, por ejemplo, y en un dicho que posiblemente ya no se conozca ya en español, no sea de uso ya en español, se dice moros vienen, moros van, se llama al hombre que está a punto de emborracharse. Por tanto, si el mosquito es el hombre borracho y el moro es el hombre borracho, el moro también es el mosquito. Dicho esto, estos biotopos hay que quemar, es decir, que en cuanto quememos el biotopo del insecto, eliminamos el peligro que esto comporta, el peligro de nacimiento, de recreación, de reproducción. No solamente esto, sino que además en español está hecho una odrina, es decir, está hecho un odre, una odrina, es tener el cuerpo lleno de llagas. Por tanto, lo que quemamos es la piel enferma. No en vano también en carnaval, cuando se salta la sarna, que ha sido un mal universal, la sarna es aquello que se invoca, o sea, eliminar la sarna, ¿verdad? Pero vamos, son problemas viejos como la humanidad. De manera que, por ejemplo, en lo que comentaba Antonio Aguirre, la quema de las hierbas de San Juan, lo mismo que las del día de Corpus, hombre, lo que estamos quemando es el ecosistema del insecto. Es decir, estamos quemando el ecosistema de la ribera del río, al cual le hemos dado un buen corte. El día de Corpus se pueden cortar para echar sobre el suelo juncos, espadañas, gladiolos, todo tipo de hierbas, aceribustan, etcétera, para echar sobre el suelo. Por tanto, hemos dado un enorme asalto al ecosistema de la ribera del río, al ecosistema del insecto. Ese ecosistema seco es lo que luego empleamos en caso de tormenta. Es decir, que decimos al insecto, hacemos una advertencia. Aquí se mata lo que mata. De manera que lo que quemamos es el propio ecosistema del insecto, lo quemamos para que el humo impida acercarse a los propios insectos. Es decir, huelan que su propio ecosistema es quemado. De manera que hay un fondo mucho más interesante y complejo y metafórico, hay un fondo más interés, complejidad, plagado de metáforas que el que habitualmente estamos acostumbrados a ver en los manuales de la antropología y de folclore en Europa Occidental. Por ejemplo, Fraser hay que volver a leer, hay que volver a releer todo prácticamente. Fraser está interpretando en La Rama Dorada cosas que posiblemente no son así en absoluto. Pero bueno, esa es otra idea. Uno se queda asombrado al escuchar explicaciones de las que tenemos oportunidad hoy de compartir con Juan Antonio, con Anchón y con Juan. Juan, algo más que se te ocurra aquí, a bote pronto, sobre el solsticio de verano y sobre todo lo que venimos comentando, porque sabemos también que, bueno, tienes que realizar otros quehaceres dentro de tu familia y por lo tanto te iríamos ya despidiendo. Lo primero, se ha citado reiterativamente el Día del Corpus, es mañana. Mañana es el Día del Corpus Christi, que ahora se celebra el domingo. Pero claro, las hierbas que Juan Antonio citaba, ¿verdad? Pues cuando pasa la procesión, pues quedan bendecidas, y si
con esas hierbas se enciende la fogata de San Juan, pues será una fogata también bendecida. Luego, pues, también es una cosa que pues, aquí, fuera de aquí, en todas partes, pues, el árbol, la importancia que ha tenido, ¿no? Y yo recuerdo que si yo tengo recogido en varios sitios, pues las 12 de la noche de la víspera de San Juan, 3 hombres llamados Juan se subían, se encaramaban a un árbol y cogían una criatura desnuda con hernia inguinal y uno le pasaba al otro, decía el caso Juan, Tori Juan, el caso Juan, Tori Juan. Tenía que hacer 3 veces eso antes de que el reloj, claro, tenía que haber reloj, ¿no? Repitiese lo mismo, pues todos los muertos, los reyes magos, los 3 reyes magos, los que contraen matrimonio según el rito ortodoxo, dan 3 vueltas alrededor del altar, emparejando el pacto para aprender a caminar juntos en la vida, etcétera. Lo del árbol ha tenido mucha importancia. Ahora sí, también se pone el árbol de San Juan, ¿verdad? Pero sí, no me refería al árbol de San Juan que se pone en las plazas, sino a lo que se hacía el rito este de las 12 de la noche, que tenía pues un significado curativo. Y un señor que me hablaba de esto me dijo, a mi padre le dijeron, esto en Mona María era, a mi padre le dijeron que interviniese en un acto de estos, que se llamaba Juan, y tal, pero mi padre se negó, porque un niño pues desnudo, ¿verdad? Pues yo no sé si le curaron la herida, pero de pulmonía murió. Y no quiso colaborar en eso. Sí. Son costumbres que, en fin, y lo del río, pues todavía pues en algunos sitios se van al río y a las fuentes, y es una cosa muy rica. Tenemos aquí las fuentes de Yancy, de San Juan Sar, y Balearday, y Turrió. En muchos sitios tenemos muchas fuentes que tienen propiedades curativas ese día, sobre todo, aunque también tengan el resto del año, pero ese día pues tienen propiedades curativas, ¿no? Y así. Pues Juan Garmendia, a lo dicho, eskerrik asko también por estar con nosotros y evidentemente que un saludo aquí en nombre de Anchón y de Juan Antonio también y del nuestro propio de Eusko Ikaskuntza, y hasta la próxima, Juan. Hasta la próxima. Eskerrik asko. Agur, agur. Agur, agur. Pues seguimos en esta línea, en la línea del solsticio de verano, que pregunto yo, de manera inconsciente también no genera satisfacción o tristeza en la personalidad de cada uno. Es decir, cuando ve que el día va alargándose, uno se va poniendo más contento, y cuando ve que el día pues va cortándose y que la noche empieza a caer antes, la gente no se siente un poco más triste también. Pregunto, o no tiene razón de ser. No, yo creo que tiene razón de ser, claro. ¿Por qué siempre estamos más a gusto según el día sea más largo? Claro, con el sol siempre es fuente de vida, ¿no? La humanidad ha buscado siempre el sol, y es natural que las climatologías malas no sean fácilmente aceptadas, ¿no? O sea, que siempre preferimos el sol a la lluvia. Sí, claro. Pese a que la lluvia también sea necesaria para... Sí, claro. También. Pero naturalmente no tanto el sol tampoco, sino sería una climatología equilibrada, ¿no? Donde se produzcan de manera clara los cambios estacionales, y donde la lluvia y el sol, etcétera, todo esto pues vaya alternándose de una manera equilibrada. Pero naturalmente que el invierno incide en el carácter y en el humor de la gente, lo mismo que la primavera y el verano. Pues sobre eso estamos hablando, y comentabas tú antes con Antonio que hay mucho de metáfora en todo lo que tiene que ver con el solsticio de verano. Antón Aguirre, ¿compartes también esta opinión? La metáfora reina en este mundo. Pues efectivamente, toda religión, por ejemplo, pues es una serie de ritos alegóricos y todo lo que es la persona humana en todo su vida hace un montón de ritos alegóricos. Esconde el primer diente para que te salga más dientes. Entregas el regalo al vecino de un trozo de una pusta de cerdo cuando hace la matanza,
pero bueno, para que luego te vuelva a entregar él, absolutamente toda la vida está así. Es así. Yo quizás estaba recordando ahora los apuntes que he traído, que hay una de las cosas que lo oigo citar muy poquito, es lo que recogió Barandiarán, refiriéndose también a la noche del 23 y 24, dice que tal día suelen salir, decía, que solían salir unos genios pequeños, unos tipos gnomos, que ellos le llaman, en Herberas le llaman los familiares, y en euskera, que luego había que preguntarle a Juan Antonio a ver cómo lo interpreta, porque seguro que ya, bueno, ya sé poco más o menos por dónde va a ir, los mamarroak, mamurrak o mozorroak, y que decía que en tal noche, decía Barandiarán, se solían meter en los sitios donde las mujeres guardaban las cosas de coser, los alfileres, etcétera, etcétera. En el Y cesto, que en el cesto de las en el mujeres. cesto de los alfileres, etcétera. Y que si luego se tapaba y luego se sacaba al día siguiente, se abría eso, solían salir y se les podía pedir lo que se quisiera y ellos lo harían. Incluso lo más divertido de esta anécdota o de esta leyenda decía que los adivinos, los curanderos, los brujos, etcétera, muchos antiguamente se les atribuía que eran dueños de estos familiares y por eso curaban y hacían todos sus prodigios. E incluso a principios del siglo XX había un famoso escolari que era Santágueda de Beizama, que creía que su supremacía en el hacha era a causa de que él tenía uno de estos familiares en su pro y por eso ganaba todos los sitios. Es decir, que está bien hablar de mitología en tiempos muy pasados, pero vamos, estoy hablando del principio de 1900, donde todavía hay un hecho constatable de la existencia de estos. Pero claro, aquí cuando hablo otra vez la palabra de mozorroak, mamurrak y mamarroak, tiene que ser San Antonio el que vuelva a apostillar, porque, bueno, creo que entra perfectamente en el tema de su estudio, del último trabajo. Pues Juan Antonio, ¿de qué gnomos, de qué elementos o seres pequeños estamos hablando en la noche como la de hoy del 23 de junio o del 24? Bueno, ahí lo que constituyen estos insectos, que no son capaces somorrum, etc. Es un viejo fondo de un sistema de creencias que hunde sus raíces en el neolítico y que constituyen en esa noche de San Juan, constituyen la domesticación, digamos, o la puesta al servicio de los humanos de lo que se entiende como el otro, como el no humano, y que en las sociedades neolíticas aparecen instalados siempre en las riberas de los ríos, en los bordes de los lagos, orillas del mar, etc. De manera que en la revolución neolítica las nuevas aldeas y asentamientos urbanos siempre están situados en bordes acuáticos donde ya existe una humanidad que nos precede. Esa humanidad que nos precede es una humanidad que está formada por insectos que están ahí acechando y que están estructurados militarmente y que esperan la orden de ataque para destruir a las comunidades humanas que se han asentado en su borde o en su orilla. De ahí que en ciertos rituales aparece siempre una lucha constante de los humanos contra el medio que protege, contra los ecosistemas que protegen a estos insectos. De ahí viene que estos insectos, por ejemplo, es la humanidad que nos precede, es una humanidad anterior, son los autóctonos, y tienen en muchos pueblos de Europa, son insectos, también son de color negro, carecen de habla, cosa que los humanos sí, podemos hablar, pero ellos, los insectos carecen de lenguaje, y no los animales, los animales vertebrados, por ejemplo, tienen lenguaje. Es decir, perros, vacas, caballos, gallinas, todo el mundo habla, pero los insectos no. De ahí que en muchos rituales posiblemente conjuratorios contra el peligro y el problema que estos seres, el problema, el peligro con el que amenazan,
los grupos rituales conjuratorios de bailarines en muchas partes de Europa son bailarines silentes, es decir, son bailarines que no hablan. Esto es tan así que actualmente en euskera es habitual a la persona asocial llamarla insecto. Esto lo decimos todos los días. La persona que es huraña, es asocial, no se comporta adecuadamente donde se debe comportar en un medio, en el caso me refiero a eso. No la esatentzea hain somorroa. Esto es posible, ni catendear, agurtendear, eta. Y así educamos a los niños. Les educamos a que no sean insectos. Ponemos el insecto como paradigma de lo que no debe ser. Esto está lleno, se recoge en los libros de etnografía, pero claro, hay que leer e interpretar porque está ahí, o sea, no estamos inventando nada. Esto está todos los días en las cocinas de nuestras casas y en cualquier lado. De manera que en la noche de San Juan, esos insectos, esos zomorros, esos familiares, es el alter ego, es la otra parte de nosotros mismos, que la ponemos a nuestro servicio. Una vez conjurado el mundo, una vez conjurado el cosmos por medio del humo de la propia hoguera, lo que queda purificado. Por tanto, esos zomorras, momorras que tal, esos están a nuestro servicio. Somos nosotros que nos los ponemos ahí para purificarnos de nosotros mismos. Sí, los ponemos a nuestro servicio, realizarán todo el trabajo, todo lo que deseemos lo realizarán para nosotros, los trabajos más increíbles. Podremos estar sin trabajar, teniéndolos al lado, los zomorros, estos zomorros de la noche de San Juan. Porque es nuestro alter ego, es la otra parte de nosotros. Podríamos decir que ellos con nosotros mismos realizan una completud, nos completa. Si no estamos sin realizarnos, ¿no? Estamos sin completarnos. De ahí que estos personajes aparecen en todas las culturas europeas. Pasa que hay muchos problemas de no comprensión de metáforas, problemas de historización. Por ejemplo, estos mismos elementos son todas las cofradías griegas de talquines, curetes, dactilos, coribantes, etcétera, son los mismos. Lo que pasa es que, claro, se han antropomorfizado, se les ha dado forma humana. El hecho no son cofradías de herreros. Cofradías de herreros son los camorras de Mamuac nuestros, son iguales, son los mismos, ¿no? Esa es la idea de siempre, de que en el ser humano pues siempre se busca la bondad. Todo el mundo se le presupone que tiene algo de bueno, pero todos tenemos un lado de maldad oculto que a veces lo expresamos también, igual en las formas y de los modos pues más animales. Sí, por una parte, pero por esta parte es el constatar, los humanos, el constatar que no estamos solos en el universo. Por lo menos los antiguos tenían estas ideas muy claras, de ahí que en muchos pueblos los insectos sean el soporte que les da origen, que sea el mundo primigenio. Y aquí en Euskal Herria también, En Euskal Herria, por ejemplo, los sobrenombres que se pueden dar a unas aldeas sobre otras también marcan ese universo. O sea, a una comunidad cuando se le denomina mosquitos el choc, ¿de qué estamos hablando? Otras comunidades, por ejemplo, Zapuac, Chanchicuac. Esa es una comunidad, es una visión de un mundo primigenio, absolutamente caótico, es el caos primordial, pero ese caos es un caos que cuando se organiza puede ser normalmente peligroso, tiene una estructura militar, pero la estructura militar de toda plaga, de todo mal, tiene una cefalia, tiene un estado mayor, que permite a los insectos en estado calamitoso desplazarse de un sitio a otro y acoger a los humanos hasta acabar con ellos. Por ejemplo, los tábanos, etc., ¿no? Pero esto, nosotros actualmente también en las denominaciones despectivas de unas aldeas con otras, aparecen constantemente estas denominaciones. Estas denominaciones son viejas como Adán. Esto es tan viejo como Adán.
Posteriormente hay denominaciones que tienen contenidos más históricos, historicistas, ¿no? Por ejemplo, pues los gitanos son judíos, pero también últimamente pues se pueden ver, cubanos son yanquis, son masones, pero estos son componentes históricos ciertamente recientes, ¿no? Los componentes arcaicos siempre buscan la oscuridad, la enfermedad. Por ejemplo, las gentes de Sibur se llaman Cascarotac. Cascar en ustedes es enfermedad. Por tanto, esta comunidad es una comunidad enferma. Es una comunidad enferma y se la considera enferma porque además vive en el borde de la zona que históricamente ha sido dominada de Luz, en San Juan de Luz, y de la de Tobar, en Suribur. Por tanto, desde ese entorno, a las gentes de Suribur son Cascarotac. Que nada tiene que ver eso con una raza de gitanos, ni con judíos, ni con un cuerpo extraño, nada tiene que ver, se historiza la metáfora. Sin comprender el fondo de la metáfora se busca la historización. Porque la historia definitiva es, que hay que poner entre comillas, es la verdad. Es lo que nos da una explicación, ¿no? Sí. Se le quiere dar una explicación. Se busca la explicación a través de la historia. Y sin considerar metáforas o sin tenerlas en cuenta, buscando ahí unas aproximaciones que nos llevan luego a ciertamente a separarnos del punto de partida original, separarnos, vamos, a unas distancias ciertamente enormes. Parece mentira, Antxon, que comencemos hablando del solsticio de verano, de que es el momento en el que el día es el más largo de todo el año, la noche la más corta, la hoguera, el fuego, el sol, el humo, después la hierba. Para que se produzca ese humo nos vamos de la hierba hasta el ecosistema de la orilla, los mosquitos, Somorro, el río, y lleguemos prácticamente a reescribir la historia, ¿no? Mucho hemos comentado a lo largo de estos minutos, Natalio. Bueno, en principio yo lo que sí tengo que admitir es que en este caso hay dos tipos de antropólogos. Uno es Urbel, que es el catedrático en antropología, podríamos decir, y es capaz de ver lo que los demás hacemos de trabajo de campo. A mí, yo particularmente, lo único que hago es el tema del trabajo de campo y aporto. Por eso, incluso cuando empezaba a hablar de los mozorros, que ya sabía yo que mi amigo Juan Antonio podía hacer una lectura de aquello. Pero, bueno, mi tema es el trabajo de campo, coger lo que me dicen y repetirlo. No llego a ser el lector que sabe, no llego a ser el experto que sabe arreglar el tema y coordinar y unir fichas, ¿no? Bien, no, yo me quedo exclusivamente en la recogida de fichas, que luego, bueno, pues efectivamente será utilizado por otros. Bueno, pero a lo que iba es que hay dos mundos que no me puedo comparar, o sea, que yo me callo y hable, si estás llegado, estoy callado. Pero tengo que decir que yo hago trabajo de campo también. Es decir, además, no además, o sea, yo he hecho siempre. Sí. O sea, llevo toda mi vida, desde que tengo 18, 19 años, y me interesé por el problema de la antropología en general y por el de la danza en particular. Yo me he recorrido paso a paso los pueblos de este país, hablando con la gente de ahí, aprendiendo a bailar, con mi mujer, aprendiendo melodías y pasos de danza, pero in situ. Pero docenas y docenas. O sea, no es quiero decir que es que el trabajo de campo, y en el trabajo de campo se habla del antropólogo, del etnógrafo que recolecta, que recoge en el campo, y del estudioso que es un interpretador de gabinete que tiene poco contacto con la realidad. O sea, su linealmente muchas veces queda esto debajo, ¿no? Un señor que interpreta desde casa, que se puede interpretar desde casa, como no, y más hoy con internet, puedes hacer lo que te da la gana ya. Pero que en todo caso, sí, se hace desde casa, pero está desconectado con la realidad. No es así, no, eso no es así. Es decir, nosotros hemos tenido, yo en lo personal he tenido excelentes maestros, empezando por mi familia. Mi aitá, que era pastor en Sorobay hasta los 25 años, sabía todo lo que había que saber sobre pastoreo. Y aquel fue un excelente iniciador.
cualquier consulta que tenía, cuando yo tenía 20, 21 años, 22, la respuesta era llena de sentido común, por una parte, ¿verdad? Y de exactitud por otra. Era una cosa increíble. De sentido, por ejemplo, del sentido de la lengua. Pregunta cualquier cosa en euskera, ¿esto qué quiere decir? Que hago unas contestaciones perfectas. La idea, por supuesto, que no es ni quitar ni añadir méritos, pero sí, Anchón, te quería decir eso, ¿no? Que hemos recorrido muchas fichas, muchos trabajos de campo, que Juan Antonio en este caso los ha podido analizar, y a eso voy, a lo plural y a lo diverso también que es el solsticio de verano y todo lo relacionado con este día de San Juan, porque no es solamente quedarse con el día de San Juan, la hoguera y punto, sino que hay mucho más en la trastienda. Sí, ¿no? Y por otra parte, además que resulta curioso la similitud que tenemos entre cantidad de pautas que damos aquí con toda Europa. Porque como has dicho tú, Juan Antonio, efectivamente, analizas una cosa y lo tienes aquí, allí, y son. Sí, que muchas veces nos creemos que nosotros somos los únicos privilegiados de tener una serie de ritos y son los propios nuestros, y que va, que va. Sí, tienes comportamientos en toda Europa, los mismos, con las mismas actitudes, Aquí lo que hemos perdido alrededor de San Juan, lamentablemente, son las fiestas de moros y cristianos, que es la otra parte, es decir, que la víspera, la noche, el día de San Juan, a la noche se hacen las hogueras, y en el día del Santo Patrón y al mediodía, se realizaban las grandes fiestas de moros y cristianos, que era una soberana excusa para dar un asalto al ecosistema y destruir pues todos los juncales, espadañas, etcétera, todo lo que había en la orilla del río. Por ejemplo, los moros y cristianos, lo único que nos queda de ellas sería la parvananza de San Juan, la parvananza que se hace en todos al día de San Juan. Las danzas de Lesaca, que se realizan el 7 de julio en Lesaca, bailando sobre el juncal del río Nil, bailan sobre el pretil. El pretil es exactamente donde estaba el juncal. Es decir que, alegóricamente, los extraterrestres del Lesaca están destruyendo el ecosistema, bailando encima del pretil. Y, bueno, había unos hurbil, pero había muchos en el Vidasoa, había grandes fiestas de moros y cristianos en Irún, había grandes fiestas de moros y cristianos en Narvarte, en Zugarramurdi. Zugarramurdi es interesante. Zugarramurdi, precisamente, la condena que se hace en el gran proceso de brujería de comienzos del 17, lo que aparece juzgando el inquisidor Salazar es el bando de moros de Zugarramurdi. Posiblemente, yo creo que ahí en ese momento la Iglesia no entiende que están siendo una metáfora. Y aquellos desgraciados pues pagaron con el cuello su... En fin, como la tradición. Pues con esa pérdida lo vamos a tener que dejar porque es una pena que llegados a este punto el tiempo, que como siempre decimos sí que no para nunca, siga para adelante y tengamos que dejarlo aquí. Ha sido un placer contar con la presencia de Juan Garmendia Larrañaga, a quien anteriormente ya despedíamos, y con lo vuestro etnógrafo Anchón Aguirre Sorondo y folclorista Juan Antonio Urbel. Gracias a los dos. San Juan, llega el verano, el solsticio lo vamos a ir dejando atrás ya poco a poco y que los días se van a ir acortando. Es que ricasco a los dos y hasta la próxima, de verdad. Gracias en nombre de Escuchas Juntas. Ya lo han podido escuchar, una auténtica gozada contar con la presencia de estos tres auténticos maestros de este arte, del arte de estudiar, la tradición, la etnografía, la historia, el folclore y un largo etcétera. Juan Garmendia Larrañaga, Anchón Aguirre Sorondo y Juan Antonio Urbel. Una auténtica gozada antropológica, la de la jornada de hoy. Que ustedes lo pasen bien, por cierto, en las fechas en las que nos encontramos, y cuidado cuando el fuego y el humo. Cuando